Agradecemos al Señor, ha sido un bonito tiempo de adoración, de alabanza a nuestro soberano Dios. Que nuestra alabanza es para Él, hermanos. Nuestra adoración es para aquel que dio a su Hijo por cada uno de nosotros, para que en Él tengamos perdón de pecados y la esperanza de vida eterna. Gloria a Dios. Hemos dado ya la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos, capítulo 1, verso 8. Amén. Y dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y oramos al Señor. Padre amado, gracias. Gracias, Señor del cielo, por tu palabra. Tu palabra es vida y es verdad. Pedimos, Señor amado, que esta haya cabida en nuestros corazones, y que mientras tu palabra sea expuesta, Señor amado, tu Espíritu Santo, Señor, la haga vida, Señor, dentro de cada uno de nosotros, Señor, y ministre ahí donde están nuestras necesidades. Padre bueno, te doy gracias por el privilegio que tú me das, Señor amado, de poder exponer tu palabra, Señor. Solamente vengo a exponerla porque el que la hace vida, el que la hace obra en cada uno de nosotros es tu Santo Espíritu, oh Dios. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hablando aquí en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En diferentes oportunidades de su ministerio, Jesús siempre les mencionó y les enseñó a sus discípulos la importancia del Espíritu Santo en sus vidas, así como la obra que éste haría en cada uno de aquellos que le recibiesen. Pero la realidad es que para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos también haber nacido del Espíritu, así como el Señor le dijese a Nicodemo que era necesario nacer del agua, pero del Espíritu también. Ahora vamos a hablar por qué Jesús le está enseñando y le está diciendo a los discípulos que a ellos les era necesario recibir ese poder de lo alto. La palabra de Dios nos enseña que el poder con el cual los discípulos, aquellos que seguían, aquellos que servían al Señor, iban a ser llenos o iban a recibir cuando éste viniese sobre ellos, lo que éste iba a hacer es que los iba a definir. Mire, éste los definiría para testificar de todo aquello en lo cual ellos habían sido instruidos. Ustedes saben de que los discípulos habían caminado con el Señor, obviamente habían tenido la presencia del Señor, quizás más cerca que cualquiera de nosotros que ahora creemos en el Señor. Jesús había estado con ellos, habían recibido la palabra, quizás hermanos, directa de parte del Señor, no una palabra transgiversada, no una palabra adulterada, sino la palabra directa de parte de la boca del Señor. Ellos habían tenido la presencia de Jesús, habían estado con Él en el tiempo de su ministerio, 3 años y medio, habían recibido las enseñanzas directamente de parte de la boca del Señor. Mas sin embargo eran hombres que todavía luchaban con debilidades, todavía luchaban con situaciones adversas dentro de cada uno de ellos. Y por eso es que Jesús en este libro de los Hechos, en el capítulo 8, hace mención y dice: pero recibiréis poder. ¿De qué poder les está hablando el Señor? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén. O sea que lo que el Espíritu de Dios iba a venir a hacer es a testificar, a afirmarlos, para que ellos pudiesen dar testimonio de aquello que habían oído, de aquello que habían recibido de parte del Señor.
Muchas veces, hermano, hemos caminado tal vez por muchos años creyendo que el poder del Espíritu Santo es solamente para hablar en nuevas lenguas o en lenguas angelicales. Pensamos que es solamente para la manifestación de milagros o señales. No, las señales es manifestación de que el Espíritu de Dios mora en ti. Pero la llenura del Espíritu Santo lo que hace es que te afirma en aquello que has creído, te afirma en aquello que tú has escuchado o has leído en la palabra del Señor. Y eso es lo que, esa llenura del Espíritu Santo, o eso es lo que él estaba hablando en el libro de los Hechos, que ellos iban a recibir ese poder para ir y testificar. Y mire, y les dice que iban a testificar primeramente en Jerusalén. Si tú quieres traerlo al contexto nuestro hoy, Jerusalén simboliza tu familia, aquellos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, aquellos que ven aquel cambio verdadero en tu vida cuando tú entregas tu vida al Señor. De ahí dice en Judea, que son los familiares más cercanos, tíos, tías, abuelos. Y luego dice en Samaria, ya son tus conocidos, amigos, compañeros de estudio, compañeros de deporte, lo que sea. Y luego dice hasta lo último de la tierra. Esto iba a definir. No podían ellos cambiar ese testimonio. No podían dar un testimonio en su casa y dar otro testimonio en la iglesia. No podían dar ellos un testimonio en su hogar y dar otro testimonio a aquellas personas que no conocían. Y obviamente por eso es que muchas veces caemos en ese error. Hermanos, públicamente damos testimonio de que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque oramos de una manera libre, porque empezamos a hablar en lenguas angelicales que solamente nosotros y el Señor entendemos, según lo que Pablo les habla a los corintios. No es así, sino que habla de aquella definición, de aquella firmeza que el Espíritu de Dios iba a dar y iba a traer a tu corazón. Vamos a hablar de cómo eran las vidas de estos hombres y vamos a tomar específicamente a Pedro. Vamos a tomar a Pedro porque según los evangelios y según lo que relatan los evangelios, fue el que más interactuó con el Señor, fue el que más se mira involucrado en conversaciones con Jesús. ¿Cómo era la vida de Pedro antes de la llenura del Espíritu Santo? Y te quiero repetir esto, y que es muy importante que ustedes y yo no lo perdamos de en medio del mensaje. Ellos habían estado con Jesús, la presencia del Señor había estado con ellos, habían recibido aquella palabra directamente de la boca del Señor. Mas sin embargo, cuando ustedes leen al final de los evangelios, cuando el Señor es prendido, todos huyen, todos lo dejan solo, porque brotan aquellos temores, brotan aquellas debilidades. Y la verdad, hermano, es que tus debilidades y mis debilidades van a brotar en los momentos difíciles, van a brotar en los momentos adversos. Mire, muchas veces nosotros nos preguntamos por qué reaccionamos así a diferentes situaciones o circunstancias. Es porque obviamente dentro de nosotros hay algo que está lastimado, hay algo que está dañado. Y algunos no lo quieren tratar y otros tal vez no saben ni cómo tratarlo ni dónde está aquel daño. Pero cuando el Espíritu de Dios comienza a hacer esa obra dentro de ti y dentro de mí, nos lleva directamente a esa raíz, aquello que provoca aquella ira, aquel enojo, aquel malestar, aquella, qué sé yo, hermanos, maltrato hacia otras personas, te lleva hacia ese momento cuando tu espíritu, cuando tu ser interno fue dañado, fue quebrado. Y vamos a hablar de cómo era la vida de este hombre antes de recibir lo que Jesús le está hablando, ya resucitado en el libro de los Hechos. Y vamos a ir a Mateo capítulo 14 y te voy a leer ciertas etapas o ciertas partes de la escritura que habla de aquellas interacciones que el apóstol Pedro tuviese con el Señor. En Mateo capítulo 14, verso 27 al 31, te voy a leer lo que dice. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, aquí se está dando una situación en la cual ellos se ven en peligro, en la cual ellos y aquellos que, Pedro y aquellos que le acompañan, se ven en una situación difícil. Jesús no estaba allí en ese momento con ellos, mas sin embargo dice que lo ven andando en el mar. Tú puedes leer, o sea, desde el capítulo 22 en adelante. Yo solamente quiero tocar la circunstancia y la situación de Pedro, o la reacción de Pedro en esta situación en la que están pasando. ¿Y sabes por qué toco esto? Porque cuando nos hace falta aquella llenura del Espíritu Santo, nuestras reacciones son movidas por las circunstancias que nos rodean, por aquellas circunstancias que se mueven a tu alrededor. Y obviamente la barca, o sea, parecía que se iba a hundir. La tormenta había arreciado, la situación se ponía adversa. Ellos se habían tratado de salir por sus propias fuerzas y no lo habían logrado. Mas sin embargo dice que a la última vigilia, a la cuarta vigilia de la noche, se aparece el Señor y comienza y le dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando oyen esto, el que sale a la respuesta del Señor es Pedro, y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira, aquí hay tres características que brotan inmediatamente dentro de Pedro. Primeramente, la valentía. Aquella valentía, hermano. Mire, cuando ustedes y yo enfrentamos una situación difícil, cuando ustedes y yo se levanta una adversidad en la casa, en la familia, lo primero que queremos decir: no, yo lo voy a solucionar, yo lo voy a resolver. Pero es simplemente un arranque inmediato, es simplemente un arranque repentino, y decimos: no, yo voy a resolver este problema. Y cuando ya nos enfrentamos a aquel problema, vemos que no tenemos ni las habilidades, ni las capacidades, ni los recursos para hacerlo. Mas sin embargo, cuando Pedro escucha la voz del Señor, él le dice que mande a que vaya hacia él sobre las aguas. Aquella valentía del apóstol Pedro sale dentro de ellos. Yo no sé, hermano, si era porque los otros vieran, yo no sé si era por mostrar que tenía más valor que los demás, no lo sé. Mas sin embargo, lo que sí sé es que es el único que le responde al Señor y que le dice que mande que vaya hacia él. ¿Cuántas veces aquellos problemas, aquellas situaciones te han hecho tal vez tomar arranques de valor, arranques de valentía, tal vez para darle consuelo a tu familia, tal vez para darle una calma a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos? Yo no lo sé. Pero cuando ya enfrentas aquella adversidad y ves que verdaderamente no vas a poder salir adelante, no vas a poder resolverla, no vas a poder hallar la salida, hermano, ¿qué es lo que comienza a provocar dentro de ti? Porque conozco personas que solamente son arranques de valentía y dicen las palabras inmediatamente, sin ponerse a medir las consecuencias y ponerse a pesar aquellos compromisos y aquellas responsabilidades que eso va a traer. Pero dice que cuando el Señor le dice que vaya, Pedro desciende de la barca y comienza a andar sobre el agua, dice el verso 29. Pero el verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. O sea que aparte que había brotado aquella valentía, hay otra característica que está dentro del apóstol Pedro, y es el miedo. ¿Cuántos sienten miedo cuando no pueden resolver aquellas situaciones que han dicho: no se preocupen, yo la voy a resolver, no se preocupen, esto está en mis manos, lo tengo en control? Y de repente miras que no lo vas a poder hacer y comienza a invadirte el miedo. Pero a veces el miedo trae aquella vergüenza, trae el temor al que dirán. Hay tantas cosas que puede traer consigo, pero te llenas de miedo. Mire, hay tantas personas que se llenan de miedo, pero tal vez en aquel mismo miedo se llenan de orgullo, que dicen: no, yo no le voy a pedir ayuda a nadie, yo no le voy a pedir auxilio a nadie, yo no voy a estar platicando con nadie, y se están hundiendo y se están hundiendo y se están hundiendo. Va a llegar al momento que vas a pedirle al Señor que te ayude, que te salve. Pedro, cuando comenzó a hundirse, mire, dio voces y le dice: Señor, sálvame. Aquel miedo lo había invadido. Y sabes, yo te he hablado, te he enseñado en algunas prédicas que el miedo lo que hace es que te paraliza,
te estanca, te encierra. Y eso es lo que hizo. Pedro había sido pescador. Obviamente él hubiera podido tal vez tratar de nadar hacia la barca de regreso, pero el miedo, o sea, lo estancó, lo paralizó. Y obviamente la única salida que él veía, que era la primera que tenía que buscar, era clamarle al Señor, era pedirle ayuda al Señor. ¿Cuántos hermanos nos estamos hundiendo? ¿Cuántos verdaderamente ya no sentimos aquella vida espiritual, aquella relación con el Señor que antes teníamos? Mas sin embargo, seguimos adelante y no, yo voy a salir adelante, yo me voy a levantar, yo voy a empezar a leer la Biblia, yo voy a empezar a orar. Y no hacemos absolutamente nada de eso, porque nos estamos hundiendo. Necesitamos clamar al Señor, necesitamos pedirle ayuda al Señor y decirle: Señor, tú conoces cómo es mi condición, cómo está mi vida espiritual, cómo está mi relación contigo. Ayúdame, porque ya no siento aquella presencia, ya no siento aquella alegría, aquel gozo que sentía cuando comencé esta carrera. Clamarle al Señor. No deje que el miedo te estanque, no deje que el miedo te paralice, no deje que el miedo te aísle y te encierre, como te decía el domingo pasado. Pero también Jesús le dice en el verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea que aparte del miedo, tenía duda. Había duda en él. Cuando nosotros preguntamos ¿cuántos creyentes tenemos duda? ¿Cuántos creyentes somos inseguros? Como que nos confrontan con nosotros mismos. Y a veces es más fácil negarlo que aceptarlo. Mire, hay tantas personas llenas de duda, hermano. Cuando tú conversas con Señor, sálvame, ayúdame, no te encierres, no te estanques. Otra es el ser movido e influenciado por las opiniones de las demás personas. Vamos a ir al capítulo 16 de Mateo. Y mire, en el verso 13 se da una conversación. Mateo 16:13 dice de esta manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mire, si hay algo que ustedes y yo, hermanos, no podemos caminar por la opinión de otros. Si hay algo que el Señor quiere de ti y quiere de mí, es que nosotros tengamos nuestra propia opinión personal de quién es Cristo para nuestra vida, de quién es Cristo para tu vida. ¿Sabes? Cuando una persona camina en la opinión de otros, oye hablar a un predicador que le llamó la atención y ya quiere creer como aquel predicador, oye hablar a otro que mejor le llama, ya quiere y empieza a decir: no, estaba equivocado, cuando oí a este pensé que esto era así, ahora oigo a este y creo que esto es así. Es porque no hay una seguridad dentro de su ser, quién es Cristo para su vida. Y eso es lo que Jesús está enfrentando a los discípulos. Mire, Él les hace la primera pregunta y dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dan la opinión de las personas. Dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero la segunda pregunta lo enfrenta o lo confronta con ellos mismos. Y Él les dijo, verso 15: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aquí es donde está la opinión personal. Mire cuántas personas se mueven por la opinión de otros, hermano. ¿Cuántas personas han dejado el evangelio, han dejado aquella relación con el Señor por la opinión de otros? Cuando debe ser tu propia opinión, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para tu vida? Verso 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Hermanos, si las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor, ¿tú crees que un virus la va a detener, hermano? Honestamente te hago esa pregunta a ti que estás aquí o a aquellos que están viendo a través de esta transmisión. ¿Tú crees que un virus va a detener la iglesia del Señor? No, de ninguna manera. Pero sabía que era necesario que viviéramos a través de estos tiempos. Y mire, y el Señor le dice, las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Porque él sabía que aún el tiempo de manifestarse como el Cristo no había llegado. Pero, ¿cuál es tu opinión personal, hermano? ¿Quién es Jesús para tu vida? Mire, cuando alguien te pregunta, cuando alguien que no es cristiano, cuando alguien que no conoce al Señor y te dice, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué es lo primero que tú haces? Ve, lee la Biblia, ahí en la Biblia dice, ve y habla con el pastor, él te va a poder explicar, o habla con alguno de los hermanos que tienen más años. No, tú tienes que testificar quién es el Señor, cómo te encontró, el cambio que ha hecho en tu vida, la esperanza de vida eterna que ha puesto dentro de tu ser. Eso es lo que te preguntan, ¿quién es Jesús para ti? Tú puedes decir, Él es el Señor, Él es el que murió por mis pecados, Él es el que pagó por mis transgresiones. Yo iba directo a una condenación eterna y Él me ha dado vida juntamente con Él. Ese es Jesús para mi vida. No aquel que manifiestan, hermano, los grandes predicadores o teólogos, hermano, que a veces arman una confusión de todo ello. No, el evangelio es fácil de llevar, es sencillo de entender. Pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para entenderlo conforme la voluntad del Señor. Entonces Él mandó, verso 20, a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Y dice el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, hasta entonces el Señor comienza a revelarle a los discípulos aquello. ¿Y sabe por qué razón? Después de haber afirmado en sus corazones aquella opinión personal que ellos debían de tener de quién era Jesús, comienza a enseñarles su propósito, comienza a enseñarles por qué razón Él había sido enviado y los tiempos que estaban por venir. ¿Sabe? Si hay algo que el Señor ha estado hablando y ha estado revelando a la iglesia, son los tiempos que están por venir. Y son tiempos malos, son días difíciles, son días adversos, donde tú y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios para poder enfrentar esas adversidades o esos tiempos caóticos. Mire, Jesús les comienza a hablar de que tenía que ir a Jerusalén. Y tenía que padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero nuevamente, mire, dice el verso 22. Entonces Pedro, aquel que se había hundido en las aguas, aquel que pidió que le ayudaran. Entonces Pedro dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mire, cuando él dice que lo tomó aparte para reconvenirle, hermanos, llevó al Señor para llamarle la atención. Llevó al Señor para de alguna manera regañarlo y decirle, bueno, cuídate de ti, déjame parafrasear esto. Porque eso es lo que le llama reconvenirle. Y era obviamente porque se estaba extraviando del enfoque de aquello que Jesús les había enseñado. Y comienza a reconvenirle y comienza a decirle, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y mira, el verso 23 dice, pero él, hablando de Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquel que había hecho la confesión de que Jesús era el Cristo,
aquel sobre el cual Jesús le dijo que iba, sobre la convención que él había hecho, iba a edificar su iglesia, aquel que iba a predicar el primer mensaje lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe? Porque cuando el Señor le dice: a ti te daré las llaves del reino, es porque si nosotros, y lo vamos a leer en el libro de los Hechos, el primero que predicó el primer mensaje lleno de la unción, lleno del Espíritu Santo, fue el apóstol Pedro, que a la predicación de este se convierte en 3,000 personas o más de 3,000 personas. Fue el que abrió las puertas al reino de los cielos, fue el que abrió las puertas a través del mensaje de la resurrección del Señor y de la vida eterna. Pero ahora Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Yo me imagino, hermanos, qué cara habrá puesto el apóstol Pedro cuando Jesús se refiere, porque ahí dice la palabra: pero él, volviéndose, dijo a Pedro, y estaba refiriéndose a palabras porque Pedro estaba ahí, pero Pedro estaba siendo influenciado por otro espíritu para que lo desenfocara de aquello a lo cual él había sido enviado, a lo cual Jesús había venido. Y que qué fácil es extraviarnos del enfoque de lo que creemos, hermano. Qué fácil es extraviarnos, hermano, de aquello que un día creíamos fielmente y ahora ya no, ahora creemos de otra manera. ¿Sabes? Déjame hacer un paréntesis. Cuando yo llegaba a este punto de que tan fácil es extraviarnos de aquello que creíamos, venía a mi mente una experiencia que yo tenía con mi hijo cuando él estaba como de 4 años. Y me recuerdo de que salimos, andábamos por el parque, andábamos jugando. Y después de que salimos del parque íbamos camino hacia la casa y paramos en un lugar, en un supermercado, a comprar algo. Entonces, después que compramos, al salir, él me pide si le puedo comprar un helado, un sorbete, un ice cream, como tú lo llames. Y yo le dije: no, ya no tengo, dinero para comprarte eso, pero luego te lo voy a comprar. ¿Sabes? En su mente de niño él me dice: pero tú tienes ahí la tarjetita, esa tarjeta que solo la metes y te tira dinero. Esa era la mente de él como niño. Porque él me decía: tú solo metes la tarjeta y esa tarjeta te tira dinero. A mí yo solo lo vi. ¿Por qué iba a poder explicármelo cuando no iba a entender a esa edad? Y solo me dio risa. Ya cuando él tuvo la edad y le empecé a explicar, y ahora que él entiende que para meter esa tarjetita y que te dé dinero, tiene que haber algo en esa cuenta para que te dé dinero. ¿O no es así, hermano? ¿O no es así? Entonces, él no me puede decir a mí que aquello que él creía como niño ahora ya había cambiado. No, había aprendido cuál era la realidad de aquello. Porque la máquina, la debit machine, o la máquina de dar dinero o de hacer esos trámites, no ha cambiado, es la misma dinámica, ¿verdad? Es la misma dinámica. Lo que cambió fue la mentalidad, que él comprendió mejor cómo opera aquella máquina. Por eso es que me da tristeza cuando hay personas que dicen: yo antes creía del evangelio así, ahora creo de esta manera. No, el evangelio ha sido el mismo, porque hay un solo evangelio y un solo Dios, hermano. Que ahora lo vayas entendiendo y Dios te vaya dando sabiduría de cómo entenderlo mejor. Pero eso no cambia el evangelio. Eso no cambia aquella palabra de Dios que ha sido dada. Por eso es que me da tristeza en mi corazón cuando yo oigo personas que dicen así: antes yo entendía así, ahora lo entiendo. No, es porque vas creciendo en el Señor y te va haciendo entender aquellas cosas. ¿Sabes? Yo no puedo pararme aquí y decirme: oh, tengo una palabra nueva de Dios. No, no hay palabra nueva, es la misma palabra de Dios que fue escrita hace miles de años. Es la misma palabra de Dios, hermano. Que ahora Él en su misericordia nos haga entender cosas diferentes, cosas tal vez que la misma palabra ha estado hablando. Pero qué fácil es extraviarnos del enfoque de aquello que creemos. Por eso es que la palabra del Señor dice que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, muchos van a apostatar de su fe y muchos se van a apartar del camino. Pero movido por la opinión de otros, necesitas caminar en aquella opinión personal de quién es Cristo para tu vida, de quién es el Señor para ti. Y eso es lo que sucedió. Jesús veía la importancia de definir a sus discípulos de quién Él era para ellos.
Y obviamente es Pedro nuevamente el que le dice al Señor. Por eso es que te digo, Pedro interactuó bastante con el Señor. Y vamos a ir a Mateo 26. Miren el libro de ahí mismo de Mateo, capítulo 26. Te voy a leer del verso 50 en adelante. O del 47. Mateo 26, 47 dice de esta manera: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Judas le da un beso a Jesús. Verso 50 dice: y Jesús le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Amigo, mire, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Mire, primeramente, Judas le había dado señal a los soldados o a aquellos a quienes él había entregado al Señor, y le dijo: aquel a quien yo besare. Lo que yo le preguntaba al Señor en este pasaje en cierta ocasión era esto, y creo que en alguna ocasión lo compartí con ustedes. Si Jesús sabía que Judas era el que lo iba a traicionar, si Jesús sabía que había llegado la hora, y Judas se acerca y le da un beso, y el Señor todavía lo recibe y le dice: amigo. Hermano, ¿por qué el Señor le llama amigo a aquel que lo había traicionado? ¿Por qué el Señor le llama amigo a aquel que lo había vendido para padecer todo lo que venía delante de él? Ahora yo le preguntaba a cierto hermano y le decía: ¿tú le dirías amigo a una persona que sabes que te ha traicionado? ¿Tú le dirías amigo a una persona que sabes que ha hablado de tu familia, que ha hablado de tu casa, que ha hablado de tus hijos, y de repente llega y hermano te hace como que nada ha sucedido? ¿Tú lo llamarías amigo? Y mire, y el Señor le llama amigo. Y yo le preguntaba eso al Señor. Y yo le decía: Señor, a mí me costaría, porque me costaría. Pero ¿por qué lo llamas amigo? Si él fue el traidor, él fue el que te vendió, él fue el que te traicionó. Y el Señor me dijo esto: él tal vez pudo haberme fallado, él tal vez pudo haber cometido ese error, pero yo lo llamo amigo porque mi amistad hacia él era sincera. O sea que el amigo era él, era Jesús, él no había cambiado. Por eso es que cuando el Señor le dice a sus discípulos: ya no me llamaréis Señor, sino amigo, ¿verdad? Está hablando de esa relación, está hablando de aquella amistad sincera que Jesús ha dado o daba hacia sus discípulos. Porque si a ti te hacen algo mal, obviamente tú no vas a recibir, mucho menos vas a llamarle amigo a una persona, ¿verdad? ¿Verdad que no lo harías? Bueno, tal vez los hermanos que están viendo a través de la transmisión sean más espirituales que nosotros y podrían hacerlo, pero cuesta, es difícil. Y dice, mire, Mateo relata esto en el verso 51, dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Sabes? Los 4 evangelios relatan esto. Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan esta situación en el Getsemaní. Y yo lo leía, la versión que cada uno de ellos da. Pero ustedes saben que solamente Juan es el que menciona el nombre de quién fue el que sacó la espada. Si ustedes van al capítulo 18, me parece, de San Juan, vayan conmigo, hermano. Ya capítulo 18, el verso 10, dice de esta manera: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote
y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Mire, bien específico Juan, ¿verdad? Porque él, hermano, no se le escapó ningún detalle. Y mire, yo me hacía esta pregunta en oración y decía, ¿por qué Juan revela cada detalle y menciona el nombre de Pedro? No así Mateo, no así Lucas, no así Marcos. Porque ustedes saben que Pedro, Juan y Jacob eran de los que caminaban cerca del Señor. ¿Verdad? Lo han leído eso, ¿verdad? Han leído que Pedro, Juan y Jacobo eran los que caminaban cerca del Señor. Y quizás los otros apóstoles tenían a Pedro como una persona, ¿verdad?, en un nivel, o sea, bastante alto. Tenían a Pedro en una persona quizás a un nivel que jamás iba a cometer un error, a un nivel que jamás se iba a equivocar. Mas sin embargo, Juan y Jacobo, que habían caminado cerca, juntamente con Pedro cerca, más cerca del Señor, veían que había debilidad en él también, que había también situaciones internas dentro de su ser que lo llevaban o lo iban a llevar a reaccionar de esa manera. Y ¿sabes qué es lo que nosotros aprendemos aquí en este pasaje o en esta historia del Getsemaní? Es de que ahí inmediatamente brota aquel temperamento de Pedro. Mire, él no dijo, vamos a orar, vamos a ver qué es lo que va. No, inmediatamente echó mano de lo que tenía. ¿Verdad? ¿Cuántos somos así, hermano? ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos inmediatamente decimos, no, es que no sabe con quién se han metido? Es que no sabe, o sea, a quién han tentado hoy o a quién han tocado. Mire, y brota aquel temperamento, hermano, y brota aquellas palabras hirientes, aquellas palabras soeces, aquellas palabras, o sea, que van de alguna manera a ofender, que van a dañar, que van a lastimar. Brota aquel temperamento dentro de Pedro y hace de aquella espada. Obviamente tenía habilidades. La realidad es que él no, hermano, tiró hacia la oreja. Él lo que quería era cortarle la cabeza porque sabía que tenía que morir. Por alguna razón, no sé si tal vez el soldado haya sido listo en moverse o esquivarlo y solamente le toca la oreja, pero tenía habilidades y también echa mano del recurso que estaba a su disposición, que era la espada. ¿Sabes qué es lo que esto nos enseña? Que en esos momentos, cuando no tenemos aquella llenura del Espíritu Santo, la falta de dominio propio en nuestras decisiones y en nuestras reacciones nos van a llevar a hacer cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir, de las cuales después vamos a tener que ir y pedir perdón o disculpa a aquellas personas que hayamos lastimado, dañado o ofendido. Ahora bien, ¿cómo era la vida del apóstol Pedro entonces antes de la llenura del Espíritu Santo? Y quiero volver a aclararles, habían estado con Jesús, habían tenido la presencia del Señor, habían recibido aquella palabra directamente de parte del Señor. Pero las reacciones eran movidas por las circunstancias a su alrededor. Ustedes saben, cuando se estaba hundiendo tuvo miedo y dudó. Pero también era una persona que era influenciada por la opinión de los demás. Mire, ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías. ¿Cuál es tu opinión personal de quién es el Señor para tu vida? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿O caminas siempre en la opinión de otros? Porque eso te va a llevar a extraviarte del enfoque de aquello que creemos o que has creído. Pero también estaba la falta de dominio propio en nuestras decisiones. Hermanos, ¿cuántos nos personalizamos con Pedro? ¿Cuántos todavía tenemos esas reacciones temperamentales? ¿Cuántos todavía tenemos aquellos arranques de ira, de enojo, de molestia, muchas veces de incomodidad? Pero esa es falta de dominio propio. Porque mira, a veces aunque tú quieras decir o hacer algo, cuando el Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra en ti, Él mismo te detiene, Él mismo te dice, no lo digas, no lo hagas. ¿O no les ha sucedido eso alguna vez a ustedes, hermano? ¿No te ha sucedido que muchas veces el Espíritu de Dios te detiene a hacer algo que sabe que va a dañar, va a ofender o va a lastimar a aquellas otras personas? En la vida
y en el caminar del apóstol Pedro, hablando particularmente de él, podemos ver que a pesar que había estado con el Señor, a pesar que había recibido la palabra de Dios directamente pura y sin ninguna alteración de boca del Señor, aún enfrentaba debilidades dominantes en su vida. Es cierto, era un hombre que tenía valor, pero tenía miedo, tenía duda, caminaba en la opinión de otros, tenía un temperamento difícil, se apoyaba en sus propias habilidades y sus propios recursos. Mire, habían debilidades dominantes dentro de él, y es por tal razón que Jesús les dice, en el mismo Evangelio de San Juan les dice, y eso lo vamos a hablar más adelante, cuando el Señor les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Ustedes saben cuando le está hablando de que el Espíritu Santo iba a venir sobre sus vidas. A vosotros les dice: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy os enviaré, dice, al Consolador. Por eso es que necesitamos nosotros, hermano, vivir en esa vida llena del Espíritu Santo constantemente, porque nacemos del Espíritu una sola vez, pero de ahí tenemos que irnos llenando constantemente del Espíritu Santo de Dios. Yo cuando escribí este mensaje, le decía: Señor, ¿cómo puedo explicarle esto a los hermanos que están hoy escuchando o están viendo a través de esta transmisión? Y el Señor me llevaba a algo tan básico, tan sencillo, y algo con lo que muchos nos vamos a familiarizar. Ustedes saben que cuando el bebé está en el vientre de la madre, el bebé no respira por sí mismo, ¿verdad? ¿Saben eso? Saben que no respira por sí mismo, ¿verdad? Porque saben que todas sus vías, o sea, están tapadas. El bebé se alimenta y se nutre de aire por medio del embrión umbilical de la madre. Amén. Sabemos eso, ¿verdad? Pero una vez saliendo el bebé, una vez naciendo el bebé, tiene que respirar por sí mismo. Imagínense si a alguno de nosotros se nos ocurriese decir: bueno, voy a dejar de respirar por 5 minutos a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar, hermano? O si alguno me dijera: no, nunca he dejado de respirar desde que nací. Obviamente, y ni te lo recomiendo que lo hagas, porque necesitamos, ahora respiramos por nosotros mismos. Entonces también se nace del Espíritu una sola vez, pero después tenemos que estar buscando esa llenura del Espíritu Santo nosotros mismos. No tenemos que esperar que otros vengan y nos llenen con una predicación, con un consejo, con una oración. No, nosotros, si hemos nacido del Espíritu, tenemos que buscar constantemente esa llenura del Espíritu Santo. Y Él les dice: a vosotros os conviene que yo me vaya, para que el Consolador venga y esté con vosotros y en vosotros, le dice. Ahora bien, ¿cómo es una vida llena del Espíritu Santo? Mire, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, te voy a leer estos 3 pasajes. En el capítulo 2, versos 14 y 15. Mire lo que sucede aquí. Hechos, aquí ya había venido el Espíritu de Dios sobre los que estaban en el aposento alto. Y se levanta también, una polémica cuando empiezan a oír a aquellos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y oírlos hablar en su mismo idioma. Y dice el verso 13 que algunos burlándose decían: estos están ebrios, están llenos de mosto. Pero sin embargo, miren, Pedro, versos 14 y 15 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cómo vemos? Vemos a un Pedro aquí que ya no es más movido por las circunstancias, ni es influenciado por las decisiones de otros. No, se paró con valor. Se paró, hermano, dispuesto a enfrentar a aquella multitud que estaba hablando y diciendo esta incoherencia, y les dice claramente que ellos no están ebrios. Ahora, si vamos al capítulo 3 de Hechos, el verso 11, dice de esta manera, el verso 11 y 12. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado,
Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Mire, Pedro no se dejó mover por la opinión de los demás ya, sino que simplemente se para y comienza a dar testimonio, comienza a hablar de que no había sido por ellos, no había sido por su capacidad, no era por sus habilidades, sino por aquel a quien ellos habían crucificado, pero que también había resucitado. Lo habían hecho en el nombre de Jesús, lo habían hecho en el nombre de aquel a quien ellos mismos habían entregado. Entonces ya no lo influenciaban las opiniones de otros. Esto es cuando una persona se llena del Espíritu Santo, hermano. Ya las circunstancias no te van a atemorizar y las opiniones de otros no te van a afectar. Pero mira ahí mismo en Hechos capítulo 4, el verso 5, lo que dice de esta manera. Hechos 4:5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mire qué testimonio, hermano. ¿No era eso lo que el Señor les dice en el libro de los Hechos capítulo 1 verso 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Obviamente la palabra ellos ya la tenían en su corazón, pero necesitaba venir el Espíritu de Dios que les diera esa firmeza, que les diera esa estabilidad para poder testificar, para poder hablar de aquello que ellos habían oído por tanto tiempo de parte del Señor, para poder ir. ¿Sabes? Cuando la palabra del Señor habla y dice: y me seréis testigos, tú no puedes ser testigo de algo que tú no has visto. Tú no puedes testificar de algo que no es una realidad en tu vida. Hay muchas personas que quieren testificar de lo que otros testifican. No, ese no es tu testimonio, ese es el testimonio de otra persona. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida, tú testificas y hablas de lo que el Señor ha hecho en ti, de los cambios que está haciendo, de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Por eso es que ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Aquel que viene a afirmarte, aquel que viene a estabilizarte, aquel hermano que viene a habilitarte para poder testificar y hablar de las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes de no testificar o hablar de lo que el Señor ha hecho contigo? ¿Cuánto tiempo tienes de no hablarle a alguien de esa vida eterna y esa esperanza eterna en Cristo Jesús? Y pueden haber excusas, pueden haber muchas excusas, pero lo que sí necesitamos es llenarnos del Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu de Dios te va a guiar, el mismo Espíritu de Dios te va a enseñar el camino por el cual nosotros debemos conducirnos. Miren cómo fue la vida del apóstol Pedro después de esa llenura del Espíritu Santo. Se pone de pie ante la burla de aquellos hombres que estaban riéndose y decían que estaban ebrios. Y él les dice: no, estos no están ebrios. Estos no están ebrios en ninguna manera. Y si tú lees todo ese capítulo, él habla de lo que el profeta Joel había dicho, de que en los últimos tiempos, en los postreros días, iba a ser derramado el Espíritu Santo de Dios sobre toda carne, de aquellos que temen el nombre del Señor. Ya las circunstancias no te influencian, hermano.
Pero cuando no hay esa llenura, cuando no hay esa llenura en ti, obviamente la opinión de otros te van a mover. Obviamente la opinión de otros te van a influenciar. Mire, solamente te enteras que alguien dejó de ir a la iglesia. Ni yo tampoco, si yo no tenía ya muchos deseos de ir también. ¿Es ese Jesús para ti? ¿Es ese Jesús? Sabes, el Señor no desanimó hasta la cruz del Calvario. Él fue fiel. Y dice que fue fiel hasta la muerte. Voy a pedir que pases, Daniel. Vamos a ir cerrando ya este servicio. Pero miren cómo fue la vida de Pedro. Antes las circunstancias lo movían a él. Antes la opinión de otros lo desestabilizaban. Lo hacían extraviarse un poco del enfoque de lo que había creído. Por eso es que cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, lo que está el Señor reprendiendo es aquella potestad que estaba influenciando en ese momento al apóstol Pedro. Pero en el libro de los Hechos ya las opiniones de los demás no lo afectaron. Y las adversidades que tuvo que enfrentar, comenzó él a tener dominio propio. Porque mire, cuando él dice que por qué se les pregunta en nombre de quién han hecho ellos o ha recibido sanidad aquel hombre, él dice claramente y sin miedo: en el nombre de Jesús de Nazaret. En ese nombre ha sido sano. Y estaba ante los sumos sacerdotes, estaba ante aquellos religiosos que tenían tal vez aquella autoridad de poder encerrarlo, quitarle la vida o azotarlo. Pero ya Pedro tenía ese dominio propio. Ya no reaccionó con aquel temperamento con el que reaccionó cuando sacó la espada. Ahora no. Ahora él estaba hablando y estaba testificando de lo que habían oído del Señor. ¿Sabes? El poder del Espíritu Santo viene a definir la vida del creyente. El poder del Espíritu Santo viene a obrar en la vida de aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero el Espíritu Santo también viene a ayudarnos en las diferentes áreas, en aquellas diferentes debilidades que hay dentro de nosotros. Viene a ayudarnos a cómo superarlas, a cómo luchar contra ellas. Te ayuda en las diferentes debilidades que luchan y crean conflicto en ti. Pero necesitamos estarnos llenando del Espíritu Santo constantemente. Necesitamos estarnos llenando del Espíritu de Dios constantemente. Y ustedes me preguntarán: ¿cómo lo hacemos? Eso es algo que te voy a explicar en los mensajes que vienen en esta serie. Porque te voy a hablar de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, de la obra del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo y de la guianza del Espíritu Santo. Pero necesitamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Tú que estás aquí, ponte de pie, vamos a orar. Tú que estás ahí viendo, hermano, a través de esta transmisión, haz esta oración junto conmigo y dile: Señor, verdaderamente necesito esa llenura de tu Espíritu Santo. Necesito ser lleno de tu Santo Espíritu constantemente. Señor, el limitar eso es como querer dejar de respirar. Es como que yo dijera: voy a dejar de respirar por unos minutos, cuando sé que me voy a sofocar o asfixiar y hasta riesgo de perder mi propia vida. Así es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Así es el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Y esta es mi oración: que despierte ese anhelo en tu corazón de ser lleno del Espíritu Santo de Dios cada día, de ser lleno del Espíritu Santo de Dios cada día, de ser lleno del Espíritu Santo de Dios cada día. Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Esa unción que esté sobre nosotros y está sobre nosotros nos enseñará. Padre bendito, te doy gracias.
Te doy gracias, Señor del cielo, por tu bondad y tu misericordia. Te doy gracias, Señor Jesús, porque así como pudiste entender a tus discípulos, así también todavía nos entiendes a cada uno de nosotros. Señor, tú sabes que estamos luchando en medio, Señor, de nuestras pocas fuerzas, en medio, Señor, de nuestra debilidad, en medio de aquellos conflictos y adversidades que se levantan en contra de nosotros y de nuestra familia. Tú sabes, Señor bendito, que no hemos menguado y hemos perseverado, y aún en medio de esa poca fuerza, Señor bendito, seguimos adelante. Pero ahora tú nos estás haciendo entender que necesitamos llenarnos de tu Espíritu Santo constantemente, cada día buscar esa llenura de tu Espíritu, cada día, Señor del cielo, buscar esa llenura de tu Santo Espíritu, oh Dios. Porque cuando estamos, Señor bendito, vacíos de ella, nuestras debilidades se enseñorean de nosotros. Nuestras debilidades comienzan, Señor del cielo, a dominar nuestro ser interno. Pero cuando buscamos la llenura de tu Espíritu Santo, este, Señor, nos da fuerza en medio de nuestra debilidad. Este, Señor amado, nos da sabiduría cómo reaccionar o accionar en medio de las dificultades. Este, Señor bendito, nos da ese dominio propio para no dañar ni crear conflictos, ni ofender, Señor bendito, a veces con palabras hirientes nuestras. Por eso te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, que todo el que está aquí en este edificio, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor amado, que nos han apoyado en esta transmisión, al del sonido, al de la transmisión, al del coro, a los músicos y a los que nos han acompañado, Señor bendito, hoy en este servicio. Que la llenura de tu Espíritu Santo venga, Señor, sobre sus vidas. Que despierte ese anhelo y ese deseo de buscar cada día esa llenura, así como también a los que nos han visto a través de esta transmisión. Necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios, hermano, porque los días que están por venir no son fáciles. Solamente llenos de su Espíritu vamos a poder enfrentarlo. Tú lo entenderás en el próximo mensaje que compartiré contigo, porque te hablo y te digo esto. Padre bendito, gracias. Gracias por cada una de las madres de familia, Señor. Gracias, Señor del cielo, que tu bendición repose sobre ellas. Y te pido, Señor, fortaleza por aquellos hijos que perdieron a sus madres, Señor amado, y ya no están más con ellos. Y oro también por aquellas madres que perdieron a sus hijos en diferentes situaciones o adversidades. Consuela sus corazones. Padre bendito, te doy gracias. Gracias, Señor amado, por el lugar donde tú nos tienes. Pero sé que esto no nos hace exento de las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, porque ciertamente llegarán hasta estos lugares, Señor bendito. Y por eso es que quieres fortalecernos antes de que la tormenta arrecie, antes de que la barca sea golpeada por esa tormenta y parezca que se va a quebrar, antes, Señor, que nuestra vida y nuestras casas sean golpeadas con las adversidades. Tú quieres fortalecernos. Padre bueno, te pido que el que tenga oídos oiga, Señor, lo que el Espíritu está hablando, Señor, a su iglesia. Danos un corazón entendido y un espíritu noble, Señor, para aceptar que necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo cada día. A ti, Señor, sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor, a ti sea toda la adoración y la alabanza. Gracias por el privilegio que me das de servirte. Gracias, Señor bendito, te doy por mi casa, por mi esposa, por mis hijos. Gracias por cada uno de nuestros familiares y cada familia de la congregación, así como aquellos, Señor, que nos están acompañando de algo otros países o de algo otros lugares. Que tu bendición repose sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias. Bendiciones a todos.